Pues si me acompañan al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 8, Marcos 1, versículos 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, es maravilloso poder comenzar un nuevo libro, Señor. Y en cada nuevo libro, en cada pasaje, en cada versículo, Señor, te escuchamos a ti, hablándonos, Señor, en estos postreros tiempos, por medio del Hijo en el Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu, que toma la palabra y con ella nos renueva, nos santifica, nos purifica, de manera que cada día, Señor, seamos más como tú. Señor, ayúdanos a entender este pasaje, ayúdanos a ver su importancia, ayúdanos a ver las implicaciones que tiene para nuestra vida, y haz la obra sobrenatural que solamente tú puedes hacer en nosotros por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar una nueva serie estudiando el libro de Marcos. Y en este libro nosotros veremos cómo no hay nada mejor, nada en este mundo que sea mejor que conocer al Señor. No existe un beneficio más grande, no existe una bendición más alta, no existe un privilegio ni un regalo mayor que podamos disfrutar que conocer al Señor íntimamente, personalmente, genuinamente. Ponte a pensar, conocer y tener comunión con el Dios Santo, con el Dios Todopoderoso, con el Dios Omnisciente, el Dios Omnipresente, el Dios Sabio, el Dios Infinito, inmenso, aquel que habita en la luz inaccesible, a quien ningún ojo ha visto ni puede ver. Ese es el Dios al cual nosotros podemos conocer. No existe nada que tú puedas tener en esta vida que se compare con conocer al Señor. El apóstol Pablo incluso llega a decir: aún yo estimo como pérdidas todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pero ¿cómo podemos conocer al Dios que no podemos palpar, que no podemos ver, que no podemos escuchar su voz audible? ¿Cómo podemos conocerle? Y Jesús mismo nos contesta a esta pregunta en Mateo 11:27, diciéndonos que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Evangelio de Juan también nos dice en el capítulo 1, nos dice, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, hablando del Hijo, Él le ha dado a conocer.
Así que la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es por medio de Jesucristo. Es conociendo a Jesucristo. Y la única manera de conocer a Jesucristo es por medio de la revelación que el Espíritu Santo hace de Jesucristo en las Escrituras. Así que es por medio de las Escrituras que nosotros podemos ver la gloria de Dios en Jesucristo. La belleza de Dios en Jesucristo. La grandeza de Dios en Jesucristo. La santidad de Dios en Jesucristo. Y ese es el objetivo central de las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos revelan a Dios. Es Dios revelándose a sí mismo a nosotros para que podamos conocerle. Para que podamos tener comunión con Él. Para que podamos conocer el camino en que debemos andar. Para que podamos disfrutar de una comunión verdadera, genuina, estrecha con Él. Y ese es el mismo propósito que tiene el Evangelio. Solamente existe un Evangelio. Solamente existe un Evangelio. No hay un Evangelio de Mateo, otro Evangelio de Marcos, otro Evangelio de Lucas, otro Evangelio de Juan. No son 4 evangelios distintos. Es un solo Evangelio. Es un solo Evangelio. Pero visto desde 4 ángulos distintos. Vistos desde 4 diferentes perspectivas. Vistos con 4 énfasis distintos, de manera que nosotros podamos tener una visión más completa de quién es nuestro Señor Jesucristo. Mateo hace énfasis en mostrarnos que Jesús es el Rey prometido, el descendiente de David que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Marcos hace énfasis en las obras de Jesús como el Hijo de Dios y como el siervo sufriente prometido en el Antiguo Testamento. Lucas hace énfasis en el Hijo del Hombre, enfatizando la humanidad perfecta de Jesús. Y Juan hace énfasis en la divinidad de Jesús, en la naturaleza divina de Jesucristo. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar la persona de Cristo, el carácter de Cristo y las obras de Cristo por medio de la revelación que el Espíritu Santo hace de Jesucristo en el Evangelio según Marcos. Ahora bien, el texto no nos especifica que Marcos escribió este relato del Evangelio. De hecho, ni el relato de Mateo, ni el relato de Marcos, ni el relato de Lucas, ni el relato de Juan especifican quiénes fueron sus autores humanos. Así que estrictamente hablando, los 4 relatos son anónimos. ¿Cómo sabemos entonces que fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan los autores humanos de estos relatos? Lo sabemos gracias a lo que se llama la evidencia externa. La evidencia externa. Hay una evidencia interna y hay una evidencia externa. Cuando hablamos de la evidencia interna, estamos hablando de las Escrituras. Nosotros sabemos que Pablo escribió Romanos porque él mismo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esa es la evidencia interna. La evidencia interna nos da testimonio de que Pablo escribió las cartas que él dirige. Pero la evidencia interna no nos muestra quiénes escribieron esos 4 relatos. ¿Cómo sabemos entonces que fueron ellos? Por la evidencia externa. Y llamamos evidencia externa al registro del testimonio de los primeros líderes de la iglesia después de los apóstoles, inmediatamente después de los apóstoles. En el caso del Evangelio de Marcos, o según Marcos, mejor dicho, sabemos que fue Juan Marcos quien lo escribió, porque ya desde la primera mitad del segundo siglo, estamos hablando alrededor del año 160, 170, ya las copias que se hicieron del documento original que Marcos escribió, llevaban como título, no como parte del texto, pero llevaban como título Evangelio según Marcos, Evangelio según Mateo, Evangelio según Lucas, Evangelio según Juan.
Y no solamente eso, sino aún más el Evangelio, los líderes tempranos de la iglesia, como por ejemplo Papías, Justino Mártir, Ireneo y Clemente de Alejandría, ellos dieron testimonio de que este relato fue escrito por Juan Marcos. Así que entonces, esta es la manera en que nosotros sabemos que el Evangelio según Marcos fue escrito por Juan Marcos bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿quién era este Juan Marcos? Nosotros podemos ver que Juan Marcos no fue uno de los apóstoles que anduvieron con Jesús. Entonces, ¿quién fue? En Hechos capítulo 12, nos dice allí, bueno, este joven era un joven judío que se convirtió a Cristo juntamente con su madre que se llamaba María. Y en Hechos 12, versículo 12, nosotros nos encontramos con esa María, la madre de Juan Marcos, que ella prestaba su casa para que la iglesia se congregara allí. Estamos hablando entonces de una mujer con una buena posición económica, de tal manera que pudiera tener a muchos cristianos en su casa. Y eso nos muestra entonces también que Juan Marcos, al igual que María, eran cristianos bien conocidos, tanto por la iglesia en Jerusalén como por los apóstoles. De allí que entonces Juan Marcos fue un cristiano bien conocido, y más tarde, cuando el apóstol Pablo comenzó su primer viaje misionero, él decidió llevarse a Juan Marcos con él como acompañante. En Hechos 13 nosotros vemos cómo él se lleva a Juan Marcos, pero en versículo 13, a medio camino, nos dice que Juan Marcos cambió de opinión. Y de repente, sin mayor razón, no encontramos en el texto cuál es la razón, probablemente por temor, Juan Marcos simplemente dice, no, yo no voy con ustedes. Y él se regresa a Jerusalén. Tiempo después, cuando Pablo comenzó su segundo viaje misionero, Bernabé, que era tío de Juan Marcos y era acompañante, colaborador de Pablo, él quiso llevar a su sobrino Juan Marcos para que los acompañara en el segundo viaje misionero. Pero el apóstol Pablo, que era firme en esas cosas, él dice, de ninguna manera. Yo no voy a llevar en nuestro viaje a aquel que nos abandonó en el primer viaje. Y hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo, que al final de cuentas ellos se separaron y cada quien tomó su camino, como podemos ver en Hechos capítulo 15. La Biblia nos muestra que con el paso de los años, Juan Marcos maduró. Juan Marcos cambió. Juan Marcos fue fortalecido. Y él siguió sirviendo al Señor y su relación con el apóstol Pablo se restauró. A tal grado que nosotros podemos ver en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 4, versículo 11, que Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil en el ministerio. Juan Marcos había aprendido su lección. Juan Marcos había madurado. Y más adelante en Filemón 1:24, el apóstol Pablo se refiere a Juan Marcos como uno de sus colaboradores. Uno de sus colaboradores. Y no solamente eso, la Biblia nos muestra también que Juan Marcos estuvo sirviendo en el Evangelio al lado del apóstol Pedro. De tal manera que aún el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, se refiere a Juan Marcos como mi hijo. Así de estrecha era la relación de Juan Marcos con el apóstol Pedro. Todo esto nos muestra entonces que Juan Marcos, fue un cristiano, a pesar de no ser un apóstol, fue un cristiano bien conocido por todas las iglesias, puesto que anduvo sirviendo con Pablo, puesto que anduvo sirviendo con el apóstol Pedro. Papías, que fue uno de los líderes de la iglesia en el segundo siglo, él señala que Marcos fue el traductor del apóstol Pedro y que él escribió su evangelio basándose en el testimonio del apóstol Pedro. De allí que entonces, aunque él no es un apóstol, lo que él escribió fue el relato directo de lo que el apóstol Pedro vio, escuchó y palpó.
y por eso fue aceptado por la Iglesia como un libro canónico. Lo más probable es que Juan Marcos escribió su relato del Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo desde la ciudad de Roma, cerca del año 65 después de Cristo, dirigiendo este relato a cristianos de origen romano que estaban sufriendo una terrible persecución. ¿Cómo puedes animar a cristianos que están en una terrible persecución? La manera de animarlos es fijando sus ojos en Cristo. Fijando sus ojos en Cristo. En ese tiempo, Nerón era el emperador de Roma. Y en el año 64 hubo un enorme incendio, devastador incendio, que consumió gran parte de la ciudad de Roma. El testimonio de muchos hombres, incluyendo historiadores de esa época, apuntan a que fue el mismo Nerón el que mandó incendiar la ciudad. Pero a fin de librarse, Nerón encuentra un chivo expiatorio. ¿A quién culpar? ¿Y quién mejor que esos cristianos, herejes y ateos, que no adoran a los dioses de Roma, que no adoran al emperador? ¿Quién mejor que esos cristianos antisociales y rebeldes, que no siguen las costumbres de Roma, que no viven conforme a la forma de vivir de los romanos? Y así comenzó una terrible persecución contra ellos. Muchos cristianos fueron atrapados y usados como antorchas vivas para iluminar los jardines de Nerón. Vivos fueron quemados. Muchos otros cristianos fueron usados para divertir a la gente en el Coliseo, devorados por los leones. Y muchos otros fueron vestidos en pieles de animales y arrojados a los perros para ser despedazados. Y Marcos escribe entonces este relato del Evangelio, en primer lugar a esos cristianos, originalmente esos cristianos en persecución, que estaban sufriendo, que estaban en aflicción, que estaban perdiéndolo todo, mostrándoles que todo el sufrimiento por Cristo vale la pena. En primer lugar, porque de esa manera ellos estaban siguiendo, no a un hombre, ellos estaban siguiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, ellos estaban siguiendo las mismas pisadas del Maestro en el cual ellos habían creído, el cual los había salvado. De manera que por medio del relato de Marcos, nosotros somos afirmados en nuestra fe en Cristo. Somos afirmados en a quién estamos siguiendo, quién es nuestro Señor, y que vale la pena entonces sufrir lo que tengamos que sufrir por seguirle a Él, por seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Él nos puso ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y a la misma vez, a través de este relato, nosotros somos animados a aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a Cristo, a descubrir por medio de sus obras la grandeza de Cristo, la gloria de Cristo. Y al ver su ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento, nosotros seamos animados a no rendirnos en nuestra lucha contra el pecado, a no rendirnos en nuestra lucha y nuestra perseverancia y nuestra fidelidad y nuestro compromiso de obediencia a Cristo. En ese pasaje que hoy vamos a comenzar en versículos 1 al 8, nosotros vamos a ver dos puntos. En primer lugar, el origen del Evangelio. El origen del Evangelio, en versículo 1. Observa cómo el Espíritu Santo comienza este libro diciéndonos en versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No comienza diciendo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Él comienza entonces con esta palabra principio. Pero notemos que más adelante Él no procede a contarnos ni el relato de su concepción, ni el relato de su nacimiento, a diferencia de Mateo y de Lucas. ¿Por qué no lo hace? Porque el Evangelio no comienza allí. El Evangelio comienza mucho antes. El Evangelio no comienza con el nacimiento de Jesús, ni con la concepción de Jesús. Comienza desde las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y es por eso que Él comienza diciéndonos que este principio del Evangelio, que el origen del Evangelio, que la fuente del Evangelio se encuentra en las promesas que Dios hizo. Desde el Antiguo Testamento, por medio de los profetas del Antiguo Testamento, porque desde entonces el Señor prometió el Evangelio. Y esta palabra Evangelio, ¿qué significa? Sino buenas noticias. Buenas noticias. Así que el Evangelio es la buena noticia, dice allí en versículo 1, de una persona. No de algo, sino de alguien. Es la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. La buena noticia, observa entonces, ¿es quién? Es Jesucristo. Él es la buena noticia. La buena noticia es el Hijo de Dios. Esa es la mejor noticia que el mundo jamás ha recibido. La llegada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero esa noticia, esa buena noticia, fue prometida por Dios desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Y es por eso que Marcos nos dice enseguida, estoy en otro evangelio, él nos dice enseguida, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, dice en versículo 2, como está escrito. Como está escrito. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras como está escrito, es una forma de decir como Dios dijo. Como Dios dijo. De manera que Él nos está diciendo que el principio, el origen, la fuente del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo se encuentra en las promesas del Antiguo Testamento. Como está escrito, como Dios lo dijo, como Dios lo prometió. Y luego procede a decir en el profeta Isaías. Como Dios dijo, como está escrito en el profeta Isaías. Y procede a citar dos referencias del Antiguo Testamento. La primera dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Esa es la primera cita. La segunda cita, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Son dos citas. Lo interesante es que la primera cita no la dijo el profeta Isaías. La dijo el profeta Malaquías. En Malaquías capítulo 3, el Señor dijo a través del profeta lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Pero al observar, si tú observas detenidamente ambos pasajes, Marcos capítulo 1, versículo 2, con Malaquías capítulo 3, versículo 1, notarás que el Espíritu Santo hace un cambio. En Malaquías hace un cambio en Marcos de lo que dice Malaquías. En Malaquías nos dice, allí el Espíritu Santo cambia delante de mí por delante de ti en Marcos. Y Él preparará el camino que nos dice en Malaquías, por Él preparará tu camino. Pero ¿por qué el Espíritu Santo hace ese cambio? ¿Por qué hace ese cambio?
En el libro de Malaquías dice, Él, el mensajero, preparará el camino delante de mí, dice el Señor. En Marcos, el mensajero irá delante de tu faz. Dios está hablando con alguien más. Y preparará tu camino. ¿Por qué hace este cambio el Espíritu Santo? Porque Él ya nos ha dicho que el Evangelio trata de ¿quién? De Jesucristo, no solamente de Jesucristo, sino que añade, Hijo de Dios. Y al decir Hijo de Dios, automáticamente nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Pero eso no significa que haya dos dioses. Eso no significa que ahora tenemos a Jesucristo y a Yahvé. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dejan claro que Dios es uno solo. Uno solo. Pasajes como Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Isaías 44, versículo 6. Marcos 12, versículo 29. Santiago 2, versículo 19 nos dejan claro que Dios es uno. Dios es uno. Pero a la misma vez, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan testimonio de que en el ser de Dios, que Dios existe como tres subsistencias, como tres personas. Eso significa entonces que el Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas. Y eso significa que el Padre es Dios. Pero no solamente que es Dios, sino que Él tiene la totalidad del ser de Dios. No una parte de Dios. La totalidad está en el Padre. Pero no solamente eso, sino que el Hijo es Dios. Y que el Hijo tiene la totalidad de la esencia de Dios, del ser de Dios. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo es Dios y también tiene la totalidad de la esencia, del ser de Dios. De manera que el ser de Dios no está dividido en tres partes. Una parte le toca al Padre, otra parte le toca al Hijo, otra parte le toca al Espíritu Santo, sino que la totalidad del ser de Dios está en los tres. Y es por eso que en teología se habla de algo que se llama pericoresis, que es la habitación de los tres en toda la esencia de Dios. Y esa es la única manera en que Dios puede ser un solo ser, una sola existencia en tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso significa entonces que el Padre es Yahvé, el Hijo es Yahvé y el Espíritu Santo es Yahvé. Y puesto que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y es la persona de la Trinidad que el Padre enviaría al mundo, entonces el Espíritu Santo puede decir correctamente de Él que el mensajero vendría preparando el camino de su Hijo, que es Dios. En otras palabras, Dios viene en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios igual al Padre. Y por eso en Malaquías puede decir: he aquí que yo envío mi mensajero delante de mí. Él preparará mi camino. Y él puede decir en Marcos: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Porque Dios viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Marcos entonces procede con su segundo pasaje. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Este pasaje sí se encuentra en Isaías. Se encuentra en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Y este pasaje en Isaías capítulo 40
El Señor promete, fíjate bien, el Señor promete restaurar al pueblo de Dios después del exilio, después de la cautividad en Babilonia, donde aparentemente ya no había esperanza. El Señor prometió salvar a su pueblo, restaurar a su pueblo. Y nosotros vemos eso en versículo 1 del capítulo 40. Por eso dice allí, consuelen, consuelen a mi pueblo. Dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Como vemos allí, Dios está anunciando que el tiempo de su castigo sobre Israel, el tiempo de su abandono, ha llegado a su fin y que el tiempo de su salvación, el tiempo de la restauración está a punto de llegar. Pero, hay un pero. Observa qué es necesario para que esa salvación ocurra, para que esa restauración suceda. Nos dice en versículo 3, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, camino a Yahvé, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Entonces, fíjate bien, entonces será revelada la gloria de Yahvé, y toda carne aún la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Observa que el camino para el Señor sería preparado en el desierto y que esa preparación del camino para el Señor significaba un cambio radical. Radical. Las cosas no podían seguir siendo como antes. Nos dice allí claramente que aquello que estaba vacío, hueco, debía ser rellenado. Aquello que estaba elevado debía ser aplanado. Aquello que estaba escabroso debía ser limpiado. Y con esa ilustración el Señor estaba diciendo que preparar el camino del Señor demandaba un cambio total de vida. Un cambio de dirección, un cambio de prioridades, un cambio en la manera de pensar, un giro de 180 grados. Y que ese cambio traería como resultado que la gloria del Señor fuera revelada, resultando en salvación, resultando en restauración. Solamente nos queda contestar, ¿y por qué Marcos cita a Malaquías e Isaías, pero dice, como está escrito en el profeta Isaías? Muchos dicen es que Marcos se equivocó, no sabía qué pasaje estaba en qué lado. No, pues es imposible eso. Marcos era un judío en primer lugar, y en un judío que conocía las Escrituras. Entonces, ¿por qué cita a Malaquías, cita a Isaías, pero solamente dice allí en nuestro pasaje, como está escrito en el profeta Isaías? Porque la cita de Malaquías solamente nos introduce la llegada del mensajero. Solamente introduce la llegada del mensajero, pero es la cita de Isaías la que nos revela la función y el mensaje del mensajero. Y es por eso que Marcos se enfoca en lo que dijo Isaías. El enfoque está en el centro, está en lo que dijo Isaías. Está en el segundo pasaje. El primer pasaje entonces solamente nos presenta, nos abre la puerta para lo que dijo Isaías, que es en lo que en lo que Marcos se va a enfocar. Voz del que clama en el desierto. Por eso él se enfoca en esto. Y en versículos 4 al 8 nos muestra la identidad del mensajero, el llamado del mensajero, nos muestra la apariencia del mensajero y nos muestra el testimonio del mensajero. Vemos en primer lugar la identidad del mensajero. Regresamos a nuestro pasaje en Marcos. Y comienza
Imagínate que nunca has leído este texto. Y tú escuchas, este es el principio del Evangelio, lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, voz del que clama en el desierto. ¿Quién es esta voz? E inmediatamente, sin mayor preámbulo, de una manera sorpresiva, que es una característica que vamos a ver de Marcos, simple y sencillamente te lo echa encima y dice, Juan el Bautista. Juan el Bautista. ¿Apareció en dónde? En el desierto. ¿En dónde sería preparado el camino del Señor? En el desierto. Pero Él no nos dice, Marcos observa, Él no nos dice más acerca de la identidad de Marcos. Él no nos dice quién era, ni de dónde salió Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿De dónde salió Juan el Bautista? Él no nos dice nada de él. Porque Él asume, Él sabe que aquellos a quienes está escribiendo conocen quién es Juan el Bautista. No es necesario a ellos decirles, porque ellos conocen quién es Juan el Bautista. Ellos han sido entrenados, ellos han sido educados en las Escrituras, en la verdad del Evangelio. Y ellos saben que Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías y de su esposa Elizabeth, y que fue concebido de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa por la intervención de Dios, puesto que Elizabeth era anciana y además era estéril. Y sus lectores también sabían que el Señor llamó a Juan a dar testimonio de la llegada inminente del Señor. Y por eso va directo al grano a decirnos que Juan apareció en el desierto tal como lo había dicho el profeta Isaías. En el desierto. En el desierto. Y es por eso que en la segunda parte nos dice, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso nos habla de su llamado. No solamente su identidad, sino su llamado. ¿Cuál era su llamado? ¿Cuál era el llamado de Juan el Bautista? Su llamado fue un llamado al arrepentimiento. Tal como el Señor había anunciado por medio del profeta Isaías, Él llegó anunciando arrepentimiento como preparación para la llegada del Señor. Él llegó llamando a la gente a arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? Él llegó llamando a la gente, número uno, a reconocer sus pecados, a no negar sus pecados, a no ocultar sus pecados, a no justificar sus pecados, a no disfrazar sus pecados, a reconocer sus pecados. Número dos, a confesar sus pecados delante del Señor. A dejar de vivir a su manera, ignorando al Señor, siguiendo sus propios caminos, viviendo su vida a su manera en desobediencia a Dios para regresar al camino de la obediencia al Señor. Eso es el arrepentimiento. Lucas 3 nos amplía el panorama de su mensaje, de qué es lo que significa este arrepentimiento. Lucas 3, versículo 10, nos dice que las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo él, hablando de Juan el Bautista, les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijan más de lo que se les ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionen, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario.
Como podemos ver allí, preparar el camino para la llegada del Señor requiere reconocer nuestro pecado, reconocer que nuestro estilo de vida ha sido desobediente a Dios, con la determinación de dar la vuelta y empezar a caminar en sentido contrario a lo que hemos estado viviendo. Si nosotros solamente nos sentimos mal por el pecado, pero nada más, no nos estamos arrepintiendo. Si nosotros reconocemos que hemos hecho mal y confesamos aún que hemos hecho mal, pero seguimos caminando en el mismo camino, ¿en dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento implica un cambio, implica un giro, en primer lugar en nuestra mente hacia nuestro pecado, un giro hacia Dios. Un giro del camino de la desobediencia al camino de la obediencia. Para empezar a andar en ese camino. Y es por eso que allí en Lucas 3 nos dice que el arrepentimiento implica hacer algo. Un cambio de vida. Un cambio de mente. Un cambio de prioridades. Así que debes preguntarte, ¿has preparado el camino para que el Señor llegue a tu vida? ¿Has preparado ese camino por medio de reconocer tus pecados, por medio de reconocer tu desobediencia, por medio de confesar tu desobediencia, por medio de tomar la decisión en tu mente de ya no seguir en ese mismo camino de desobediencia como estilo de vida y regresar al camino de la obediencia? Debemos entender que el Señor no perdona. Claramente Él nos dice que Él no tiene por inocente ¿a quién? Al culpable. No nos equivoquemos. Dios no tiene por inocente al culpable. Y la única manera en que Él puede perdonar los pecados de aquel que es culpable es si nosotros nos arrepentimos y nos refugiamos en Cristo. No podemos refugiarnos en Cristo y seguir con nuestro mismo estilo de vida. Eso no es posible, ¿eh? Inaceptable. Nadie puede ser introducido en Cristo y seguir como antes. Inaceptable, eso no existe. Venimos a Cristo y somos introducidos en Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y Cristo es amplio en perdonar, es amplio en salvar a aquellos que se arrepienten y creen en Él. Nosotros podemos ver en Mateo, si me acompañas a Mateo capítulo 3, que Dios no está jugando y que Él no tiene por inocente al culpable. Y ahí en Mateo capítulo 3 Él nos muestra el ejemplo de personas que daban la apariencia de caminar con Dios. Daban la apariencia. Personas reconocidas como muy santas, entre comillas. Conocedoras de Dios, conocedoras de las Escrituras. Y que incluso estas personas, al escuchar lo que Juan el Bautista estaba proclamando, ellos vinieron no al arrepentimiento, ellos vinieron a Juan el Bautista para ser bautizados sin arrepentimiento. ¿Y sabes qué les dice Juan el Bautista? Observa en versículo 7. Camada, dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no presuman que pueden decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo, sin excepción, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado al fuego.
Nuestro Dios conoce el corazón. Nuestro Dios conoce los pensamientos. A Dios jamás lo podemos engañar. Podemos decirle lo siento. Podemos decirle estoy arrepentido. Pero Él conoce el corazón. Y Él sabe si en verdad estamos arrepentidos o es un juego, tratando de evitar las consecuencias. Y Él dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego, sin excepción. Ese fue el llamado de Marcos. Observa la respuesta en versículo 5, y acudía a él toda la región de Judea, toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Eso nos habla del impacto de su llamado. Eso nos habla del impacto de su llamado. Eso nos habla de que hubo muchas personas que al escuchar este llamado y esta advertencia vinieron de toda la región de Judea, de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados. Yo te pregunto, ¿es esa misma la respuesta que tú estás mostrando? ¿Es esa misma la respuesta? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás dando fruto digno de arrepentimiento? ¿Vives cada día aborreciendo más y más el pecado? No estoy hablando de perfección, la Biblia no nos está hablando de perfección, pero sí nos está hablando de que reconocemos al pecado por lo que es. Y no solamente eso, sino que habiéndolo reconocido por lo que es, lo aborrecemos cada vez más. Y no solamente en la vida de otros, porque es fácil aborrecer el pecado en la vida de otros, pero es aborrecer el pecado en tu propia vida. Es fácil señalar el pecado de otros en la vida de otros y no verte en el espejo y aborrecer de la misma manera que aborreces el pecado escandaloso de otros, aborrecerlo en tu propia vida. Vives de esa manera. Vives cada día haciendo todo lo que hay en ti por alejarte cada vez más del pecado y por crecer en tu obediencia a la palabra de Dios. Es el clamor de tu corazón, Señor, líbrame de este pecado. Líbrame de esto que pienso, de esto que hago, de esto que digo, de esto que veo. ¿O eres como los fariseos y los saduceos? Que piensan que puedes dar una apariencia de estar caminando con Dios y que no va a pasar nada. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el Espíritu va a cosechar vida eterna. Y aquel que siembra para el Espíritu va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Va a dar frutos que muestran ese arrepentimiento. El mensaje de Juan es muy claro. Si no damos fruto que muestra el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. Llorar no es un fruto del arrepentimiento nada más. ¿Qué sucede después de nuestra confesión? ¿Qué pasa después en nuestra mente? ¿Qué pasa después en nuestra vida? Si nosotros seguimos amando al pecado, si nosotros seguimos consintiendo el pecado, si nosotros seguimos alimentando el pecado, si nosotros seguimos practicando el pecado como estilo de vida, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El llamado es claro. El llamado es claro. Así que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos. Y debemos practicar ese arrepentimiento como un estilo de vida. Porque no hay nadie, dice la Biblia, que
jamás peque. Todos los días pecamos. Todos los días. No hay un solo día en que no pecamos en lo que hacemos y en lo que no hacemos. En lo que pensamos, en lo que vemos, en nuestras actitudes. Y necesitamos confesar nuestro pecado y pedirle perdón al Señor. Y refugiarnos nuevamente en Cristo. Marcos sigue adelante, en versículo 6, diciéndonos que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué el Espíritu Santo hace esto? Juan no estaba en el negocio de andar y poniendo modas y diciendo, bueno, yo voy a ser diferente de todos, ¿no? Voy a sobresalir de todos, me voy a vestir de pelo de camello. ¿Quién se viste de pelo de camello? Con un cinturón de cuero alrededor. No, ese no es el propósito. Para nosotros no tiene el mayor significado decirnos, bueno, ¿y qué sirve saber cómo estaba vestido Juan el Bautista? Pero cuando lees en el segundo libro de Reyes, en capítulo 8, versículo 1, que Elías estaba vestido de esa manera. Y cuando lees en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, ya al final, en versículos 5 y 6, los últimos versículos del Antiguo Testamento, he aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Así que entonces el Señor prometió enviar al profeta Elías. Y el profeta Elías estaba vestido de cierta manera. De tal forma que cuando Marcos dice eso, aquel que conoce las Escrituras dice, espérame. Malaquías, Dios dijo en Malaquías que Él va a enviar a Elías. Elías estaba vestido así, Juan está vestido así. Oigan, ¿no será este el profeta Elías que el Señor prometió? Ahora bien, eso no significa que Juan el Bautista era la persona de Elías. Y mucho menos significa que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Por favor. Más bien, como el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1, 16 y 17, el ángel Gabriel fue enviado por Dios y le dijo el mensaje de Dios a Zacarías. Y le dijo, Juan hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar el camino, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Eso quiere decir entonces que el ministerio de Juan el Bautista sería semejante al de Elías. Que él vendría en el espíritu y en el poder de Elías. No que sería literalmente Elías, no que sería personalmente Elías. Y en versículos 7 y 8 nos dice cuál fue el anuncio. Uno es el llamado, nos llama arrepentimiento, otro es el anuncio. Y dice en versículo 7, predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar inclinándome la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que al llegar Juan el Bautista, muchos comenzaron a preguntarse si Juan el Bautista no sería el Mesías. Pero él fue muy claro desde el principio, en Juan 1:19.
Versículos 19 al 23 nos dice que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y le dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es interesante porque ellos pensaban, ¿es Cristo? No, no soy el Cristo. ¿Eres tú entonces Elías? No, no soy Elías. Oye, ¿por qué dijo que no es Elías? Porque ellos estaban pensando, los judíos pensaban que era Elías en persona. Sí que es verdad lo que les estaba diciendo. Yo no soy Elías. Mucho gusto, soy Juan el Bautista, no Elías. Entonces eres el profeta. Recordemos que en Deuteronomio Dios se había prometido enviar a su profeta. ¿Eres el profeta aquel que prometió Moisés en Deuteronomio? No soy ese. Ese profeta eres Jesús. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Y su llamado a tu vida y a mi vida sigue siendo exactamente el mismo. Enderecen el camino del Señor. Preparen el camino para el Señor. Enderecen el camino del Señor. Arrepiéntanse y ríndanse al Señor de corazón, de manera que el Señor venga a tu vida y te bendiga en lugar de recibir maldición. Para que Él te sumerja en su espíritu. Porque Juan el Bautista claramente dice, yo no soy digno, ni siquiera inclinado de desatar la correa de su sandalia. Pero déjenme decirle, hay uno que viene, y viene ya, el cual es más poderoso que yo. Yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que se rinde a Él en arrepentimiento y fe, no será condenado. Recibirá la vida, recibirá la bendición, pero Él no tiene por inocente al culpable. Y todo aquel que no se arrepienta, aun dando la apariencia de ser la persona más justa, no escapará de la ira venidera. Así que arrepintámonos. Y si tú has escuchado el Evangelio y nunca te has rendido de corazón a Cristo de esta manera, que es la única manera, entonces necesitas hacerlo. Tu vida eterna pende de un hilo. Y una vez que tú mueras, no hay nada que se pueda hacer. Nada que nadie pueda hacer. Nadie puede interceder por ti. Así que hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Solamente así, fíjate bien, solamente así podemos ser sumergidos en el Espíritu. Solamente así podemos recibir el Espíritu Santo, que no es una experiencia distinta a nacer de nuevo y ser salvo, ser regenerado. En ese instante en que nosotros somos salvos, regenerados, en ese momento que nosotros creemos en Cristo, Él nos bautiza en el Espíritu Santo. 1 Corintios claramente nos dice que no hay nadie, ningún creyente, que no tenga el Espíritu. Y solamente de esa manera vamos a poder vivir una vida plena, una vida de justicia, paz y gozo,
en el Espíritu Santo. Y solamente de esa manera vamos a poder vivir en obediencia a Dios, porque es imposible vivir en obediencia a Dios por nosotros mismos. Dios no nos llama a vivir en obediencia a Él con nuestro propio esfuerzo. Jamás lo vas a lograr. Él nos llama a vivir en obediencia a Él, con el poder capacitador, sobrenatural, que el Espíritu Santo da a aquellos que han creído en Él y que buscan vivir en obediencia a Él. Y solamente de esa forma, de tu interior, brotarán ríos de agua viva, pues el agua que el Señor te dará se convertirá en ti en una fuente de agua que brota para vida eterna. Vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos que ninguno de los que estamos aquí hagamos oídos sordos, Señor. Yo te pido que si hay alguien aquí que aún no se ha rendido genuinamente a ti, Señor, que hoy se rinda a ti, que hoy se arrepienta y hoy clame a ti por tu perdón, por tu salvación. Señor, y aquellos que ya hemos creído en ti, pero que aún, Señor, seguimos viendo la presencia del pecado en nosotros, porque allí está el pecado. En nosotros no mora el bien. El pecado vive todavía en nosotros, aunque ya no reina si hemos creído en ti, pero Señor, ayúdanos a vivir confesando nuestros pecados. Ayúdanos a aborrecer el pecado, ayúdanos a ver el pecado como tú lo ves. Ayúdanos a ver lo horrible, asqueroso, destructivo, perverso, malvado, corrosivo. De manera, Señor, que nos alejemos de él. Y en cambio, Señor, permítenos fijar nuestra mirada en Jesucristo, el Hijo de Dios, en la belleza de su santidad, de su gloria, de su majestad, de manera que nos aferremos a Él y no nos soltemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.